Dios les bendiga, hermanos. Pues simplemente de manera de introducción, como les prometí, he editado un poco, mejorado en lo posible, no fue mucho, el audio sobre la sesión de preguntas y respuestas, la número 78, pero solamente estoy cortando la reflexión que hice sobre estas dos películas futuristas. Ya la sesión de preguntas no lo voy a editar, no tengo tiempo para eso, pero bueno, al menos queda en la sesión con un audio que más o menos a lo menos es entendible. Ya en la 79 se mejoró un poco y ya pedí un microfonito que quizá lo pueda usar mientras manejo y que vaya a tener mejor audio, pero simplemente decirles eso, que no esperen que vaya a editar con mejor audio el resto de la sesión de preguntas y respuestas, sino simplemente modifiqué la reflexión previa a la sesión que tocó de estas películas futuristas, ¿verdad? Entonces, sin más, que Dios les bendiga. Yo voy a hacer una breve reflexión, ya la mitad la he hecho, de dos películas. Una película, no voy a decir los nombres porque ciertamente hay escenas que no son lo más recomendables, pero las enseñanzas, porque yo creo que es importante reflexionar inclusive de estos contenidos seculares. La primera cosa es una película, las dos son respecto al futuro. Yo no soy muy peliculero, pero si me ponen a elegir, soy más de ese estilo, bueno, apartando las de Cantinflas, claro está, pero en una es una película en el futuro, en donde la sociedad, y parece que hay otra película similar, me han dicho que hay otra película similar, pero en esta están en el futuro y es ilegal desarrollar la propia afectividad, los sentimientos, porque la humanidad ha llegado a un momento en donde se ha dado cuenta que para estar evitando problemas, guerras, conflictos, no se debe desarrollar los sentimientos, ni los buenos ni los malos, simplemente estar como tibios, básicamente, como decimos en México, con atole en las venas, ¿verdad? O sea, entonces, en este sentido, pues es una sociedad. La película me parece, la fotografía me gusta, es muy minimalista, es un futuro muy minimalista, ciertamente los tonos fríos, ¿verdad? Los azules, los blancos, y es un chico que se termina enamorando de una chica, y mucha gente de esa sociedad del futuro, en donde no puede desarrollar sus sentimientos, pues termina suicidándose. Generalmente, si desarrollan un poco sus sentimientos, los tratan como enfermos, ¿no? Y a veces, si reinciden, literalmente como si fueras un drogadicto, te mandan a la cárcel. Y entonces hay una escena en donde pues alguien se avienta de un edificio y a este muchacho le toca, ¿no? Y ve que todos fríos al ver, oh, se cayó otro del edificio, ¿eh? O se suicidó otro, y se queda viendo a una muchacha que, con todo y que hace el esfuerzo de mantenerse fría, alcanza a detectar en el rostro cierta frustración de la chica, ¿no? Entonces, por fin se terminan enamorando, en secreto pues se terminan relacionando en todos los sentidos. Por eso digo que no recomiendo la película, porque tiene algunas escenas fuertes. No son las más fuertes que digamos, pero pues sí, no es para, al menos no quisiera promoverlo, ¿verdad? Porque sí tiene un par de escenas explícitas, ¿no? Entonces, pues tienen esta intimidad y todo esto, y de pronto, todos saben que aquí va a estar quizás lo del aire, ¿ya? Sí, porque le va a estar pegando el aire acá, y ya apagué el aire, creo que quizás eso va a ayudar, ¿no? Entonces, en estos grupos se dan cuenta que hay grupos como clandestinos de ayuda a gente que
pues ha querido seguir desarrollando su afectividad, sus sentimientos en este mundo del futuro, en donde no se permite, donde es ilegal, en donde te tratan como enfermo. De hecho, no hay la cura todavía y se está investigando. Y entre ellos, por ejemplo, hay una enfermera, o no sé si era enfermera o doctora, no me acuerdo. Médica, no sé. Sí, bueno, trabaja en un hospital, la mujer. O trabajaba en una cárcel, etcétera, y ahí eso, en ese grupo de autoayuda, ¿sabes qué? Si no, está el otro que se hace clic. Sí. Es que estoy poniendo en el otro porque y Ok. necesitas quitar eso. O no, Tómalo a todo. Sí. denme una chance, estamos aquí arreglando una cosa. Entonces, bueno, continúo con esta primera película y ahorita entramos ya a las preguntas y respuestas. Y entonces, pues este chico va a este grupo porque pues, está enamorado de la chica y ya se están viendo en secreto y todo esto. Y se dan cuenta que a las personas que simplemente no quieren vivir en ese mundo, hay como un tipo de isla en donde se pueden recluir, y ahí son los apestados básicamente, ¿verdad? Y entonces su proyecto de ellos es escapar a esa isla en donde puedan desarrollar bien sus sentimientos, ¿no? Y su afectividad. El problema está que en esa sociedad del futuro, precisamente porque no hay afectividad, pues tampoco hay matrimonios, ¿no? No hay familias. Entonces, ¿cómo se reproduce? El gobierno deselecciona aleatoriamente, decir a las mujeres, a ver, tú has sido elegida por el Estado, por el país, para que le des un hijo a la sociedad y evidentemente la humanidad no se extinga, y evidentemente es con fertilización in vitro, ¿no? Entonces, y si no haces eso, pues tienen penas también de cárcel, etcétera, porque es un tipo de rebeldía social, ¿no? Entonces, poquito antes de escapar esta pareja a esa isla, a ella la seleccionan para quedar embarazada. El problema es que cuando se va a hacer el examen se da cuenta que ya está embarazada. ¿Por qué? Porque en secreto estaba desarrollando sus sentimientos y había tenido intimidad con el chico. Entonces, pues automáticamente se dieron cuenta, esta mujer está enferma porque se ha metido con intimidad con una persona, es decir, está desarrollando su afectividad, etcétera, etcétera, y entonces la meten a la cárcel, ¿eh? La meten a la cárcel. La mayoría de los que quedan en la cárcel se suicidan, no soportan. Entonces, la persona esta que también había desarrollado sus sentimientos, el grupo de ayuda secreto, que estaba en el hospital, junto con otro, hacen como se suicidó en la cárcel una chica y tratan que en el registro aparezca ella, no la otra, o sea, como un cambio de identidad, y dejarla libre, ayudarla a escapar, porque pues aparecería como ya suicidada, ¿no? Entonces, pero el problema está que el muchacho va y la busca a la cárcel y le da la noticia de que, pues no, que ya se suicidó. Le dijo, no, verifica bien, ¿no? Ya se suicidó, aquí me parece como que ya se murió. Entonces el muchacho se sube a un edificio y pues por el dolor y todo eso dice, pues aquí me aviento. Y llega un momento en donde se arrepiente, ¿no? Yo personalmente creí que a lo lejos habría visto a la muchacha, ¿no? Y por eso se arrepintió. La muchacha evidentemente escapó, y la estaba esperando en el apartamento el muchacho.
Entonces cuando este muchacho se arrepiente de suicidarse, porque pues, ya su vida no tiene sentido, porque pues la muchacha pues le dijeron que se había muerto, para ese entonces ya es en ese momento del futuro por fin encuentran una vacuna contra los sentimientos, que si te la ponen ya no tienes que, o sea, ya no hay peligro de que desarrolles tus sentimientos, te los mata totalmente. Entonces él llega a su apartamento y la ve a ella y se sorprende. Me dijeron que estaba suicidada, así, no, entonces vámonos, etcétera. Y él le da la noticia que precisamente para no matarse, para no suicidarse después de la noticia, pues se puso la vacuna esta para matar los sentimientos. Pero le dice, es muy lindo porque le dice, dice, todavía no tiene todo el efecto, todavía me acuerdo cuánto te amaba, ¿no? Entonces él le dice, y lo que teníamos programado vamos a hacerlo, aun cuando yo me voy a quedar sin sentimientos, vamos a esa isla. Y bueno, la película termina, estoy dando todo un spoiler, pero ni siquiera le estoy diciendo el nombre de la película, porque repito, hay algunas escenas medio sexualizadas, explícitas, pero entonces terminan yendo en el tren hacia ese lugar donde sí se pueden quedar los apestados desarrollando sus sentimientos, y ella pues con los sentimientos a flor de piel, embarazada, llorando, etcétera, y él frío, pero llega un momento en donde ya no me acuerdo si él la abraza o le agarra la mano. Le agarra la mano como una empatía. Y entonces la primera aplicación, esto ya lo había contado un poquito en algún live, ¿no? Pero es que ayer en la noche mi esposa y yo vimos otra que puede conectarse, ¿no? Evidentemente una moraleja que yo veo de esa película es te muestra la dimensión del enamoramiento y el amor. El enamoramiento, un proceso químico cerebral que evidentemente una vacuna sí te lo puede frenar. El amor es un acto de la voluntad que no necesariamente se siente bonito como tal, ¿verdad? Entonces, pues nada, él como que con mucha empatía, aunque no siente nada por lo de la vacuna esta, le agarra la mano como solidarizándose, como siendo empático con la bola de sentimientos que trae la muchacha, ¿verdad? Entonces, aquí una primera cuestión, digo, son películas, pero finalmente cuando son temas del futuro me llama la atención porque tú vas viendo ciertos signos, ¿va? De hecho, quizá ahorita estoy pensando que toda esta cuestión de que me gustan estas películas del futuro empieza desde mi infancia, ¿verdad? Porque mi película favorita de la infancia de Hollywood como tal, repito, una cosa son Cantinflas para mí lo mejor en películas, pero es Volver al Futuro, ¿no? De hecho las tengo compradas esas, y las tengo que ver dobladas. Generalmente el doblaje pues no es muy bueno siempre en las películas, ¿no? Pero esta sí me la aviento doblada porque automáticamente me remonta como la vi de niño, que es doblada al español. Y ya en esa película que es de los 80s, pues ahorita pues varias cosas le atinaron. Digo, lo de los carros voladores, o sea, ya existen, ¿verdad? Pero no todavía, bueno, yo voy manejando aquí en tierra, ¿verdad? Pero por ejemplo lo de las videollamadas, ya desde los 80 se la aventaron en Back to the Future, ¿verdad? Volver al Futuro. ¿Qué otras más? La comida hidratada, que se hace grandota, eso también ya lo tenemos. ¿Qué más hay en esa película que ya realmente lo tenemos? Los televisores inteligentes también. Lo de abrir las puertas con las huellas, eso ya también lo tenemos. Ya, varias cosas, ¿no? Que no se tenían en los 80s ya. Entonces, esta primera película del futuro que les acabo de dar una síntesis, yo creo que me apunta a una cuestión que la voy a reafirmar
o déjenme les cuento, hacer la conclusión ya más bien al final. Les cuento la que vimos ayer, mi esposa y yo en la noche. Esta mucho menos se las voy a recomendar porque esta tiene como el doble o el triple de explicitación visual que la primera, ¿no? Es muy gráfica, ¿no? No tanto en los actos, pero sí en cierta desnudez, ¿no? De esta película se trata, oye, por si acaso, si alguien está sabiendo de cuáles películas, por favor no ponga el título, porque si no le voy a borrar su comentario. Bueno, todo eso le voy a pedir a mi esposa, o le bloqueamos, ¿verdad? Porque evidentemente si yo no estoy diciendo los títulos es precisamente porque no quiero recomendar algo que verdaderamente por morbo alguna persona vaya a entrar, ¿verdad? Estoy tratando de rescatar lo rescatable, ¿no? Bueno, esta segunda película trata también del futuro de la inteligencia artificial, que ya la tenemos. Y evidentemente yo agradezco que el Papa Francisco ya tiene una comisión que está estudiando toda esta cuestión de la inteligencia artificial, porque como cualquier avance de la ciencia, no sabemos en qué vaya a terminar todo esto, ¿eh? O sea, todas las investigaciones sobre el átomo, la parte atómica, pues vimos que también paró en 2 bombas, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces esa energía atómica se pudo usar para bien, pero también se pudo usar para mal. Igual la inteligencia artificial, los grandes peligros, ya de antemano yo creo que alguna vez les mencioné de cómo se puede literalmente clonarte y no verse artificialmente, ¿verdad? O sea, como si fueras de computadora, tú tal cual, con tu propia voz, eso ya se puede hacer. Yo nomás pienso en los fraudes que se pueden hacer esto, en las calumnias. Mira, aquí está el video donde tú estás diciendo que te haces protestante, etcétera, y nada, es pura inteligencia artificial. Entonces, hay ciertas cosas que son un reto. Esta segunda película, en pocas palabras, es un muchacho que lo llevan en helicóptero por mucho rato a como un tipo de bosque muy retirado, y hay como un tipo de centro de investigación subterráneo en donde hay un desarrollador de inteligencia artificial que ha hecho un robot prácticamente ya casi humanizado, inclusive en algunas cosas superior al humano. ¿En qué sentido? Con tanta información del algoritmo, esta muchacha que se llamaba Ava en inglés, o Eva, que a mí como cuando sonaba en inglés me sonía como Eva, ¿verdad? Entonces ahí estaba medio truculento. No sé si el director, porque en inglés no, Eva no es Eva, sino Eve. Entonces Eve, ya entonces pero Eva, A-B-A, sonado en inglés suena como Eva, un poquito, ¿eh? Entonces no sé por ahí la cosa. Y además hay una frase en donde el muchacho que va a ese centro le dice: el que haga esto es como dioses, ¿verdad? O sea, no es humano, porque estás haciendo literalmente como un otro ser humano. Entonces, y con tanta información y de los algoritmos, entonces la cosa es que este muchacho que va a ese lugar lo elige el que hace esta inteligencia artificial, este muchacho. Bueno, ahorita les doy el perfil de este muchacho, porque tiene que ver mucho con la aplicación y reflexión que he sacado de esto. Entonces, es ponerlo a interactuar con Eva, con esta humanoide, vamos a decirlo así, de una inteligencia artificial ya muy buena, ¿verdad? Y entonces empieza a hablar con ella, y literalmente interactúa como un ser humano, ¿no? Pero, ¿por qué digo de manera a veces superior al ser humano? Porque como tiene tanta información el algoritmo de esta humanoide, de Eva, por ejemplo, cuando él miente, ella lo detecta, porque esto en el lenguaje corporal se ve mucho, ¿eh?
hay ciertos gestos que hacemos cuando podemos estar mintiendo. Puede ser también nervio, ¿va? Pero hay gestos en donde habla, aunque no estás diciendo toda la verdad, ¿va? Entonces Eva le dice al muchacho cuando hablan y él le da una información no muy exacta, le dice, no es cierto. Le dice, ¿cómo? Por tus micromovimientos, ¿va? Del rostro, los microgestos, ¿va? Entonces, en ese sentido, pues es más superior, digo. Uno puede intuir a veces cuando está hablando con alguien que haya una sensación de que me está echando mentiras, ¿no? Pero imagínate con la inteligencia artificial. Y entonces parte de lo que habla este muchacho que ha hecho esta humanoide Eva, él habla de que toda la información de los celulares, que se va grabando la voz, que se va grabando todo, entonces tiene tanta información que eso lo pones en una persona y evidentemente es tremendo. Esto yo les había hablado ya también en un live de, por ejemplo, las tiendas de Amazon, que se llaman Amazon Fresh, son como supermercados. Ya tienen cámaras por todas partes. No dudaría que los otros supermercados, porque van analizando cuánto tiempo te paras en tal estante, en tal pasillo, a qué distancia. Y hay un documental que yo se los llegué a pasar hace algunos años, en donde Amazon, no sé si ya lo ha logrado, dice que quiere evidentemente mandar los paquetes por drones, que te lleguen, pero que te lleguen paquetes previo a tus necesidades, comenzando por el embarazo, porque con la información que tienen, de qué páginas revisas, los gestos que tú tienes en tus redes sociales, en las fotos, entonces, con toda esa información, darse cuenta cuando una mujer ya está embarazada. O sea, Amazon podría saber antes que tú que ya estás embarazada, y de pronto te llega por un dron un paquete con pañales, ¿verdad? Entonces, para que lo compres. Entonces, no sé si ha llegado tanto, pero desde luego es un campo que se está abriendo en esta cuestión de la inteligencia artificial. Pues nada, entonces este muchacho lo ponen a hablar con la muchacha y se ve medio, el otro muchacho sí se ve medio, aquí va a salir al revés, no sé, creepy es como en inglés, creepy, como raro, sí, como raro, pero extraño en el sentido negativo, ¿eh? O sea, como que no sé, como te genera mucha duda, extraño pero dudoso, ¿eh? Porque no es weird, es creepy, ¿no? O sea, creepy es como weird, pero peor, ¿no? Creepy es como extraño pero negativo. Pero era más como tierno, ¿no? Como muy intelectual. No, pero la película sí, porque hay unas preguntas que les hacen. Sí. O sea, yo veo las preguntas y digo, aquí está el suspenso, ¿eh? Entonces son algunas preguntas medias terribles, ¿no? Que dejan ver una persona como, pues si no, psicológicamente no estable como tal, tan no estable que que él se emborracha, y parte de la película El otro, yo pensé que el muchacho ya. que estaba hablando con ella, el otro sí, Ya. ya. Entonces, déjenme decirles el perfil del muchacho que va para allá, que es el que hace el ejercicio con la que inventó el otro, ¿no? Sí. De hecho, no, es que si les digo los nombres, bueno, es que ya le dije el nombre de la otra, ¿verdad? Pero bueno, Sí. no voy a decir el nombre de la película, pero si no, es que nos vamos a hacer bolas con los otros hombres, el hombre aquel y el hombre no. Entonces, ¿Cómo es el nombre raro diferente? no, pero es que ya después no le dije nada de la muchacha. Ya con eso, pues es la principal, la muchacha. Sí. El androide. Entonces, el muchacho que va era Caleb, y el que inventó a esa mujer de inteligencia artificial es Nathan. Entonces, Caleb entonces llega ahí, empieza a hacer los ejercicios, tiene diálogos con Nathan y es medio raros, Nathan siempre medio terrible en sus preguntas. Entonces llega un momento, hay momentos en donde como que baja la luz, ¿no? Como que tienen un fallo de electricidad, y en ese momento se cierran puertas, se ponen todas las luces rojas, etcétera, se apagan las cámaras y todo eso. Y entonces cuando estaba hablando con esta muchacha, de pronto pasa un apagón,
de esos, y la muchacha androide le dice a Caleb, Eva, o Eve, vamos a ponerlo así ya mejor al español, Eve, le dice a Caleb, no confíes en Natán, etc. O sea, cuando estaban prendidas hablaba muy bien, como si fuera una interacción normal, pero cuando sabía que las cámaras no estaban, entonces le decía, no confíes en Natán, etcétera, etcétera. Es un mentiroso, entonces pues ya Caleb empieza a tener sus reservas. Pero al final este muchacho Caleb se termina enamorando de esta mujer de inteligencia artificial, ¿verdad? Que se maneja con inteligencia artificial, porque ella principalmente también le coquetea, ¿verdad? Entonces, en el perfil de Caleb era un muchacho programador, pero en la misma historia le va contando a Eve que sus papás murieron en un accidente. Básicamente el perfil de un muchacho solo, ¿no? Entonces esa información la va recibiendo esta Eve, y cuando hay un apagón nuevamente, Caleb le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a fugarte conmigo, nos vamos a ir de aquí, porque ella siempre se ven con un cristal, está en un cuarto de cristal, no tienen interacción física con esa mujer. Entonces Natán tiene a una mujer japonesa como de pareja, y a ver, me van a disculpar este detalle, ¿verdad? Pero es que para las conclusiones lleva varias cosas. Cuando Caleb le dice, oye, como que a Eve la programaste para que me estuviera enamorando, porque me está enamorando, etcétera, y le dice que no, o sea que no, pero que ciertamente les ha puesto parte de la sexualidad, que Eve tiene órganos femeninos, vamos a decirlo así, en donde puede experimentar placer. Evidentemente no puede quedar embarazada, pero puede experimentar placer. Entonces Caleb dice, pero es que piensa más como científico, pues sí, muy pragmático, pero es que eso es una pérdida de tiempo. Un robot de inteligencia artificial, por muy humano que sea, ¿para qué lo haces que experimente placer? O sea, entonces después se ve, porque la mujer que Natán tiene, que es como una japonesa, que Caleb no se puede comunicar con ella porque le dice, no te va a entender, no habla inglés. Pues nada, que era también otra robot, ¿no? Y una vez que se queda borracho Natán, le agarra su tarjeta y Caleb se mete y programa todo para que se fuguen, creo que a las 10 de la noche, una cosa de esas. Entonces cuando Natán sale de la borrachera, ve los videos y le dice, mira, te grabé todo cuando estabas hablando en secreto con ella, supuestamente los bajones, y todo eso, me di cuenta que estás diciendo de que se van a escapar y todo esto, y le dice, no, lo que no te has dado cuenta es que ella como que te ha intentado manipular o sea, te ha querido como enamorar, entre comillas, pero no le interesa, lo que le interesa es que de fugarse. Pero Caleb le dice, pero es que ya está hecho. Cuando tú estabas borracho programé todo, y entonces Natán se apanica, se llena de pánico y sale y ve a Eve ya afuera. Y le dice, métete a tu cuarto, y no, la robot esa se va, y pues se empiezan a pelear y llega la otra robot coreana, japonesita, etcétera, y terminan matando a Natán, y la japonesita también la desconecta, vamos a decirlo así. Pero Eve deja encerrado a Caleb y ella solita se va y agarra el helicóptero en el cual se tenía que regresar Caleb y llega a la ciudad, y ahí se acaba, ¿no? Ahí se acaba. Ciertamente antes de irse agarra de otros maniquís que tiene, piel normal, porque la película se ve su rostro bien y todo eso, pero se ve como abajo, así como los cables y todo eso. Entonces, pero no, cuando sale ya como una mujer completa,
no se notaría absolutamente nada que es un robot con inteligencia artificial. Rápido las cuestiones de aplicaciones, y ahorita vamos a las preguntas y respuestas, no solamente de esto, sino de cualquier otro tema. La parte de la afectividad en el futuro. En la primera película, ella es un futuro en donde no se permite enamorarse, en donde no se puede experimentar ningún tipo de sentimiento como tal, ¿no? Y que puede haber vacunas, porque si hay una parte de la afectividad que evidentemente depende del hormonal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el futuro nos puede deparar ciertas cuestiones que en gobiernos totalitarios o lo que sea podemos ser manipulados, casi que determinados en este tipo de áreas afectivas. ¿Por qué? Porque es una cuestión hormonal. Sabemos que los efectos del cortisol no son los mismos que de la oxitocina, por ejemplo, ¿no? Tienen efectos distintos, ¿no? Entonces imaginémonos que empiece a haber directa o indirectamente una modificación. ¿Por qué digo indirectamente? Porque mira, no solamente en cuestiones, porque muchos están muy paranoicos que con las vacunas o con medicamentos, mira, la misma alimentación, los transgénicos, la misma calidad del aire, etcétera. No faltará quien diga, pues me voy a un bosque, a una montaña, etcétera. Pues vete, yo creo que va a llegar un momento en donde el riesgo de una manipulación en este sentido es totalmente creíble, sobre todo si las personas que tienen todo este desarrollo tecnológico son inmorales, ¿no? Entonces, pero de ahí que lo que únicamente no pueden absolutamente tener control, a lo menos no absoluto, es de la voluntad, porque la voluntad ya no es una cuestión hormonal, la voluntad es una parte de las potencias del alma, ¿no? Es una cuestión espiritual, y ahí no hay ciencia, porque estamos ya no en el ramo de lo material, sino de lo espiritual. Entonces yo creo que la clave es, en vez de panicarse, decir, ay, si se pone feo toda esta cuestión, pues me voy a un cerro y ahí para que no me manipulen, no me infecten, no me quieran poner esa vacuna y me quiten los sentimientos, suponiendo que pasara como en la primera película. Yo creo que Jesús, cuando dijo que fuéramos sal de la tierra, no se reduce a su tiempo, sino a toda la humanidad. Por muy corrompida que esté la humanidad y por lo que nos presentan, por ejemplo, estas dos películas de cómo sería más o menos el futuro, lo que tenemos que estar trabajando es precisamente las potencias del alma, la memoria, el intelecto y la voluntad. Les recuerdo que el intelecto no estoy hablando de la cuestión meramente de aprendizaje, que es así, si tiene una cuestión física, ¿va? Al punto que, por ejemplo, alguien que tiene desnutrición tiene dificultades para aprender generalmente. Estoy hablando del intelecto como capacidad de abstracción, capacidad de tomar la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, la memoria, cada vez veo, por ejemplo, los problemas de matrimonios, lo fundamental de santificar la memoria, de purificar la memoria. De las tres potencias del alma, memoria, intelecto y voluntad, esa es a la que menos le he profundizado. Pero la otra vez que estaba hablando con un chico de un caso muy delicado de matrimonio, vemos cómo para bien o para mal afecta la memoria. O sea, si tu memoria está infectada, está, por ejemplo, llena de amargura, etcétera, Dios mío, es muy difícil que tu voluntad y tu intelecto te saquen de un momento, por ejemplo, de crisis o de una tentación, etcétera. Entonces, lo importante de purificar y santificar las potencias del alma, la memoria, el intelecto es tomar la esencia de las cosas, y la voluntad. Yo creo que con eso, si se empieza a purificar y santificar, así venga este futuro que pudiera ser perfectamente. Estas películas son futuristas, pero no son irrealizables en la tesis que manejan. Y se ve en la primera película, en ese gesto del muchacho, repito, que ciertamente ya tiene la vacuna y no siente nada.
no siente nada por la muchacha, pero a lo menos el tiempo que convivió con ella forjó, parece, el amor, es decir, el amor que se radica en la voluntad y cumple su promesa de escaparse con ella y cumple en acompañarla y hasta le da la mano sabiendo, ya no se la da porque él sienta bonito darle la mano, sino porque él sigue sabiendo que ella sí sigue sintiendo porque ella no se vacunó de esa vacuna en contra de los sentimientos, ¿no? Entonces esta primera aplicación, la importancia más de apanicarse o llenarse de pánico y de miedo de decir, ay, el futuro y todo eso, mejor ponte a trabajar en la sanación, en la purificación y en la santificación de las potencias del alma, la memoria, el intelecto y la voluntad, ¿no? En el otro caso de la segunda película, porque quise poner el perfil del muchacho, porque hasta cuando en el último diálogo que tiene Caleb con Natán, Caleb se siente como muy decepcionado. Dice, pues, o sea, me elegiste a mí para este experimento con esta muchacha de inteligencia artificial, porque yo estoy solo, por mi perfil, ¿va? Hasta le dice una cosa que créanmelo, que también cuenta, dice, tú revisaste seguramente mis algoritmos de cuando me metía al no por este contenido de comidas para adultos, no digo la palabra para que no me censuren. Entonces tú sabías mis gustos, tú sabías todo eso, ¿va? Entonces, pero sobre todo eso, estamos viendo científicos, porque los dos son programadores. Natán es mucho más avanzado, pues hizo a esta mujer prácticamente como un humano, ya mejor que humano, repito, porque inclusive te detecta cuando estás mintiendo, ¿no? Pero ¿quién es Natán? Natán es una persona egocentrista, su ego es muy grande, el que lo ve a él, una persona que su voluntad es muy frágil, por ejemplo, en términos del alcohol. De hecho, Caleb le roba su tarjeta y se pone a programar debido a una borrachera de Natán. Entonces, podrá ser un genio de inteligencia artificial que creó a prácticamente un humano, que en algunas cosas es mejor que hasta el mismo ser humano, pero con toda y su ciencia no puede dominarse en su adicción al alcohol. No puede dominar su megalomanía, su narcisismo. Entonces, en el caso de Caleb, también, no tan genio como Natán, pero era un programador muy, muy, muy fregón, pero en este caso, por un accidente de sus padres, vivió en un mundo de soledad. Me hizo recordar mucho a los chicos que hacen estas matanzas, que se aíslan y son muchos muy, muy, muy metidos en sí mismos. Entonces se hacen expertos en algo, en videojuegos o en alguna cosa porque están solos, hay soledad. Y a los dos, ¿quién se los enchufó? ¿Quién les dio matarili, diríamos? Una máquina que sí tiene control, porque solamente espera información. Una máquina que, estrictamente hablando, no desarrolla vicios porque es una cuestión más en el sentido de la voluntad. Entonces, ella, para mí es muy significativo que termine matando a Natán. A quien la creó lo terminó matando, y al otro lo terminó engañando y lo dejó encerrado, y esta se fue tranquilamente al mundo, ¿no? Con toda la información que ella tiene. Yo no sé si van a sacar me da la noción de que se puede hacer para una película de segunda parte, y a ver qué hace Eve allá, y ver qué pasó con Caleb, ¿no? Que quedó encerrado, ¿no? No sé, creo que empieza a bajar la cuestión del oxígeno también, no sé si se murió también ahí, no sé. Pero las aplicaciones es todos los avances de inteligencia artificial, de tecnología,
vamos a ser más vulnerables tanto cuanto las capacidades nuevamente espirituales estén más vulnerables. Entonces, imagínate, aquellos que creen que la manera de atender a todos estos retos de inteligencia artificial, de la tecnología, etcétera, es simplemente con doctrina, aprendiéndote el Concilio de Trento, etcétera, con ciertos principios, no te alcanza, porque esto es una cuestión no meramente de aprendizaje intelectual, porque una máquina de inteligencia artificial va a ser capaz no solamente de saber más doctrina católica que tú, sino que cualquier ser humano va a tener memorizado todos los concilios palabra por palabra. No le vas a poder competir. Vas a saber absolutamente todo sobre los musulmanes, sobre los budistas, etc. Entonces, por mucho que aprendas doctrina, le vas a hacer los mandados a una humanoide con inteligencia artificial. Pero lo que sí no va a poder ser ella es desarrollar, por ejemplo, el amor, la virtud teologal del amor, por ejemplo, porque no tiene espíritu. No va a poder desarrollar la fe, la esperanza y la caridad. Podrá saber mucho de la fe, de la esperanza y la caridad, pero no podrá desarrollar. Y por eso será tan pragmática como esta mujer, Eve, que terminó matando al quien la creó y a quien enamoró simplemente para que la liberara, lo dejó encerradito. Entonces, ojo, que creo que el pontificado del Papa Francisco, que muchos lo están criticando, está apuntando precisamente, nos está, yo creo, preparando para esto, hermanos. Nos está preparando porque el mundo que viene, ciertamente necesitamos tener conceptos claros, doctrina clara, pero no va a alcanzar, no va a alcanzar. Se necesita desarrollar la capacidad espiritual, y esa es más allá que del aprendizaje o de habilidades de apologeta o alguna cosa de estas, ¿no? Necesita santos. Y santos no me refiero a perfeccionistas. Santos que, por ejemplo, si Caleb y Natán hubieran desarrollado su espíritu, primero harían otras cosas, pero segundo, con las mismas deficiencias que tienen, Natán con su alcoholismo, en vez de estarse creando, porque de pronto hay una escena en donde se creó a varias mujeres, o sea, tenían como varias mujeres para saciarse, entonces eso habla de que ya estaba vencido sobre era un cínico básicamente. No era como que me arrepiento de haber alcoholizado o ser un enfermo sexual con máquinas que yo mismo creo a mi estilo, de mujeres que me gustan, etcétera, ¿va? Entonces no estoy hablando de perfeccionismo. Él podría haber tenido esos vicios, pero cuando el alma está siendo trabajada, cuando el alma se mantiene en lo que el Papa Francisco habló en el Jueves Santo, en una continua compunción, una continua humildad, creo que otra sería la historia. En el muchacho Caleb, pobrecito, pues pierde los padres en un accidente, pero aquí habla de la falta del principio de solidaridad que tiene la doctrina social de la Iglesia, en la cual yo no me puedo sentir ajeno de mi hermano. Se me va a preguntar como a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y muchos actualmente católicos responden como Caín: ¿qué acaso soy guardián de mi hermano? Sí, tienes que responder de tu hermano, porque Caleb se quedó huérfano y tuvo que crear una personalidad tan metida en sí misma. Claro, lo enfocó en la programación y todo esto, pero porque no hubo en la sociedad quien acogiera a Caleb y le diera un vínculo familiar. Y de eso tendremos que dar cuentas, ¿no? Entonces yo creo que pasa por ahí. Después quizá pueda ser
corte este pedacito, mejore el audio, les ponga algunas imágenes porque para hacerla más... No, es que si les pongo imágenes pues les digo ya qué películas. Bueno, yo creo que con todo esto ya van a saber. Nada más les pido, miren, les estoy diciendo que hay que formar la cuestión espiritual. Les digo, hay escenas, la segunda sí es mucho más fuerte en escenas. Hagan el favor de no ir al morbo, porque no ese no es mi propósito. Más bien, si se van al morbo, precisamente lo que estoy tratando de advertir, tú lo estás cometiendo. Entonces, en pocas palabras, no te estás beneficiando, sino te estás afectando. Oye, también con esto de que mencionaste el nombre, porque normalmente cuando pones la letra A enfrente de una palabra significa como no es como abnormal, A lo hace que no sea normal, ¿verdad? Pero aquí es Ava o no Eva. Bueno, no sé si se alcanza a escuchar a mi esposa, me está diciendo que sí, cuando se pone la A previa está nulificando algo, y como si dijera como una no Eva. Podría ser, podría ser, porque sí es curioso que se llamaba Ava, pero cuando se pronuncia en inglés es Eva. Entonces, no sé si fue esto todo intencional, pero bueno, puede ser eso. Al menos si hay una frase cuando está dialogando Caleb con Natán, que Caleb le dice, no, es que lo que tú estás haciendo ya es de un Dios, porque estás haciendo literalmente un ser humano distinto, nuevo, porque tiene la capacidad de interactuar como un ser humano normal, luce como un ser humano normal, etcétera, pero además es superior. ¿En qué sentido? Repito, tiene tanta información en el algoritmo que se da cuenta por tus gestos, por los microgestos que nosotros tenemos cuando estás posiblemente mintiendo, o estás inseguro, o estás triste, o estás enamorado, etcétera. Y la máquina termina manipulando los sentimientos de Caleb, que es un muchacho muy inteligente, programador y todo eso, pero al fin y al cabo un muchacho que le tocó crecer solo, sin padres. Y repito, eso pues puede pasarle a cualquiera, pero uno dice, con una población de tantos millones de seres humanos, ¿por qué no hubo seres humanos que hubieran acogido a Caleb? ¿Por qué? Son estas cuestiones interesantes, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar a leer las preguntas.